¿De qué o de quién hay que defender al INE? ¿De López Obrador y su gobierno que buscan supuestamente controlarlo? ¿O de sus propios consejeros como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que utilizan la institución como plataforma para hacer política? El Instituto Nacional Electoral ha estado en medio de la polémica desde que el gobierno presentó esta iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral. Fue en abril de este año. Y bueno, pues ha habido discusiones, se han dado a la tarea de evaluar el impacto de las propuestas del Ejecutivo, distintos sectores, pero la mayor parte de las voces no han hecho más que repetir eslogans y discursos alarmistas. Hashtag yo defiendo al INE, hashtag el INE no se toca. No se meten siquiera a discutir el fondo de la propuesta. Algunos analistas han llegado al extremo ridículo, y perdonen que lo exprese así, de decir, como recientemente lo planteó Héctor Aguilar Camín en la hora de opinar, que AMLO quiere controlar al árbitro electoral porque se siente inseguro de que su partido vaya a ganar la elección presidencial de 2024. ¿Cuánta deshonestidad intelectual junta? Todos sabemos que aunque pongan un cadáver va a ganar en 2024. El debate está secuestrado por posturas extremas que no ayudan mucho a tener una discusión racional ni ponderada. ¿Qué se puede esperar cuando del lado opositor el discurso es que AMLO quiere destruir al INE y del lado oficialista, pues cosas igualmente falsas, como que la institución electoral, el INE, es un instrumento de sabotaje a la voluntad del pueblo, como dice un comunicado reciente de la CNDH? La discusión no está muy en la racionalidad, pues. Lo que más me llama la atención es que pocos están discutiendo el fondo de la iniciativa, los contenidos de la propuesta en sí. En mi opinión hay de todo, algunas cosas están bien, algunas cosas que se proponen son dignas de evaluar, otras son criticables, pero ¿por qué cerrarnos de entrada a los cambios? ¿Acaso nuestro sistema electoral no tiene deficiencias? ¿Acaso no es perfectible? ¿Acaso no hay cambios necesarios? Uno de los temas de mayor controversia es el del financiamiento. La iniciativa plantea un ahorro de casi 25,000 millones de pesos que vendrían de reducir los gastos en actividades ordinarias referentes a la burocracia, así como un recorte del 66% del presupuesto destinado a partidos políticos. ¿Desde cuándo el despilfarro se convirtió en un elemento necesario para vivir en democracia? Las dos partes, la opositora y la oficialista, están cerradas al diálogo. A quienes encabezan la defensa del INE, les parece normal que nuestro país tenga la democracia más cara del mundo, que los consejeros y los altos puestos del instituto tengan seguros de gastos médicos privados que nos cuestan 253,400,000 pesos. Bueno, les parece normal que el presidente del INE se acabe de dar un seguro médico por 295 millones de pesos para él y no sé cuántos más, y que este sea hasta 2025 cuando él ya se va a haber ido. Digo, otro de los puntos que conviene rescatar es el de la eliminación de los organismos públicos locales, los llamados OPLES. La propuesta de presidencia plantea eliminarlos y ahorrarse gastos de 13,000 millones de pesos al año. Vale la pena evaluar qué tareas desempeñan estos OPLES, porque a la par de su existencia en cada entidad federativa, porque en cada entidad hay un OPLE, también hay presencia del Instituto Nacional Electoral. Es como una doble estructura. ¿Para qué nos sirven dos instancias realizando prácticamente las mismas tareas y los mismos procesos electorales? También se plantea la reducción de diputaciones de 500 a 300. Se plantea la reducción de miembros del Senado de 128 a 76. Acabar con ese engendro rarísimo de los senadores plurinominales que no representan a ninguna entidad federativa. Se plantea reducir el número de consejeros de 11 a 7, lo que parece también razonable. En el caso del Congreso, con diputadas y diputados, pues la idea es que la cantidad de representantes esté sujeta a la cantidad de población. En esto consiste el principio de proporcionalidad. Esto es complejo, tiene pros y contras.
Un punto en contra es que se rompería el vínculo o cierto vínculo entre el legislador y el elector, porque se votaría por los partidos y no por los candidatos, aunque también es cierto que los candidatos harían campaña en sus estados, lo que les daría cierto arraigo local. Otro tema es que, bueno, algunas minorías ciertamente podrían verse afectadas en su aspiración de llegar a la Cámara en algunas entidades del país que tienen menos población, esto por la fórmula que se propone. Un punto a favor es que los resultados se apegarían en fidelidad a lo que se expresó en las urnas, o sea, es un sistema de representación proporcional pura. En el mismo sentido, un punto que considero justo de la iniciativa es la reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos, alcaldías, y con esto pues, se busca que la representatividad sea proporcional al porcentaje poblacional. Y bueno, pues no tener tanto cargo, tanta gente mamando del presupuesto, pues de eso se trata, ¿no? Aún así este punto pues, es desdeñado por la oposición, ¿quién sabe por qué? Porque el INE no se toca. Bueno, ahora pasemos a los focos rojos, porque los hay. Uno de ellos radica en la elección de consejeros y magistrados por voto popular. Yo no estoy de acuerdo. La elección, digamos, puede caer en un exceso de politización y de partidización, sobre todo. Y además, en mi opinión, pues es algo demagógico, es una idea demagógica. La propuesta, además de todo, es ambigua y no está bien planteada, porque es ambiguo en cuanto a los requisitos de los perfiles que tendrían los aspirantes. Se plantea conformar una lista de 60 candidatos propuestos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la cual después sería sometida a votación directa del ciudadano. Francamente, suena inviable. Ya parece que un ciudadano promedio se va a dar a la tarea de revisar una lista de 60 candidatos después de una jornada de trabajo y ver por cuál votar. Pero además, ¿cuánto nos va a costar eso? Digamos, si la iniciativa fue elaborada desde la óptica de la austeridad, pues esto debió tomarse en cuenta, ¿no creen? Bueno, esto no quiere decir que el sistema de elección por cuotas de partido que hemos tenido, donde el PRI pone tantos, el PAN pone a tantos otros, en fin, funcione bien. Hay que discutirlo, desde luego, pero la solución no es someter la elección de consejeros y magistrados electorales al voto ciudadano. Ya votamos por demasiados cargos, alcaldes, regidores, diputados locales, diputados federales, gobernadores, presidente. La verdad es que al ciudadano común y corriente, no el que está en el círculo rojo y estas cosas, pues luego le cuesta hasta entender cuál es la diferencia entre un cargo y otro, un puesto de representación y otro. Ahora también tendrán que enterarse de qué hace el árbitro electoral y votar por tal o cual árbitro. Al menos yo nunca fui a un partido de fútbol, por cierto, donde las porras elijan al árbitro. Eso no pasa. Y bueno, la verdad es que, pues, bueno, en fin, nunca voy a partidos de fútbol, así que tampoco puedo comentar mucho sobre el tema. Otra objeción que no es debatible es la reducción del 40 al 33% del padrón electoral necesario para revocar el mandato presidencial. Ahí creo que hay un descuido grave, porque esto quiere decir que si la mayoría de ese 33%, o sea, el 16.5%, votara a favor de revocar el mandato presidencial, con ese mínimo porcentaje de 16 y pico por ciento, pues se podría forzar la renuncia de un presidente. Y eso es ridículo. Parece que ni lo pensaron bien, la verdad. Y además tampoco es muy democrático, que digamos. Otro punto trata sobre la reducción de los tiempos oficiales de campaña en televisión. Esto se reduce de 48 a 30 minutos. Es verdad que la gran mayoría de los ciudadanos pues terminamos hartos de los comerciales y de la publicidad en las campañas. Pero esto puede leerse complaciente para las televisoras y las radiodifusoras, porque los espacios que estos grandes medios de comunicación le otorgan a los partidos son de hecho tiempos oficiales a los que el Estado tiene derecho a acceder por ser propietario del espacio radioeléctrico. En resumen, esta medida
solo busca congraciarse con las televisoras y eso no está padre y menos viniendo de un gobierno de izquierda. Finalmente, aunque no es medular, el único punto de la iniciativa que genera simpatía en quienes se oponen a la propuesta de reforma es la implementación pues, del voto electrónico. Modernizar el sistema electoral creo que puede ser bueno para ahorrar, puede ser bueno como mecanismo de transparencia y podría facilitar la efectividad de las elecciones en un futuro. Para quienes no somos expertos en temas electorales, hay asuntos que resultan difíciles de comprender, ciertamente, pero lo que sí queda claro es que la discusión necesita ser extensiva y que a la oposición le hace falta entender la diferencia entre destruir una institución y reformarla. Así que, bueno, también al gobierno creo que le hace falta apertura porque es imposible aprobar una reforma electoral sin consenso. O sea, los jugadores deben reconocer al árbitro. Aquí no puede haber imposiciones. Se necesita el acuerdo de todos o, cuando menos, de los partidos más importantes. De no ser así, iremos a un conflicto seguro en 2024. Como ya sabemos, como ustedes saben, el tema de la reforma electoral está más caliente que nunca. Quienes se oponen a la iniciativa ven en ella el desmantelamiento de la democracia, mientras que los que apoyan la propuesta ven una oportunidad para mejorar el sistema electoral del país. Las opiniones han estado divididas y la disposición al diálogo, creo yo, bastante negada. De este lado tenemos muchas inquietudes, por esto organizamos una mesa para debatir el tema y despejar dudas. Nos acompañan hoy el expresidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde. Gracias. Hola Hernán, hola Sergio. Luis Carlos, hoy director de Integralia Consultores. Gracias por estar aquí, Luis Carlos. Y el diputado federal por Morena y expresidente de la Cámara de Diputados hasta el año pasado, Sergio Gutiérrez Luna. Gracias, Sergio. Un gusto estar aquí en La Octava contigo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Encantado. Luis Carlos, voy a empezar contigo porque creo que la respuesta de Sergio la conocemos, pero de entrada yo quisiera saber si tú estás de acuerdo en que algún tipo de reforma se necesita, sí, o claro. eres de los que creen que el INE no se toca, que es irreformable, que ya concluyó el ciclo de reformas y que ya tenemos la institucionalidad electoral perfecta que necesita México y no hay que moverle nada. No, yo creo que el sistema electoral requiere muchas mejoras. Yo creo que el INE como institución requiere mejoras. El sistema electoral, hay muchas cosas que no funcionan bien y que por supuesto se requiere. Yo creo que ha habido una cuestión de romanticismo de que la transición a la democracia acabó en un final feliz. Yo creo que esto no ha acabado. Yo creo que nuestro pluralismo y nuestra llamada transición ha generado muchos defectos que es necesario corregir. Así es que esa es mi postura. Sí se requieren cambios, por supuesto. O sea, ¿tú sí crees que es un buen momento para discutir una reforma eso electoral? Sí, no creo. Yo creo que el momento no es bueno. Yo sí creo que se requieren cambios, pero creo que el momento actual no es propicio por el clima de polarización, porque estamos cerca de una elección presidencial, porque no hay un diagnóstico compartido. Por muchas razones creo que no es momento apropiado. ¿Qué piensas, Sergio? ¿Es o no un buen momento para una reforma electoral? Pues mira, veo una contradicción en lo que dice Luis Carlos. Por un lado dice que sí es necesario o sí es dable hacer una reforma electoral, pero no ahora. O sea, no. Esa sería la conclusión de lo que acaba de decir. ¿Qué te diría yo? Nosotros hemos visto y pugnado por una necesidad de la reforma electoral desde la legislatura pasada y esta legislatura, que hemos observado en el trance de estos años donde Morena ha accedido al poder público, a la presidencia de la República, al legislativo, a gubernaturas de los estados. Que el INE se ha convertido en una trinchera para contrarrestar a Morena. Han dejado de ser árbitros para ser parte de la oposición. Y esto debe de entenderse y debe de comprenderse como algo real, algo tangible, algo que ahí está y que amerita ser revisado y que no puede esperar. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos árbitros que estén a la altura. Analizar o hablar sobre la reforma electoral implica también entender o platicar sobre la historia del IFE-INE.
Luis Carlos Ugalde fue presidente del IFE. Sí. No queremos un presidente como lo fue él. Lo voy a decir con sus palabras, Luis Carlos. Pusilánime. Fuiste parte del fraude del 2006. Tampoco queremos el otro extremo. Un presidente como lo que es hoy Lorenzo Córdoba, protagonista faccioso, que solo alimenta su ego a través de encuestas pagadas con recurso público. Queremos un árbitro que no se vea, que haga su trabajo, que dé garantía y certeza a todos. Y eso pasa por las reglas del juego. ¿Que no se ve es necesariamente lo mismo que hacer bien su trabajo? Yo creo que es parte de un árbitro. Yo creo que el tema de dirimir controversias conlleva a la prudencia. Viene de la mano de bajar el perfil para que los jugadores sean quienes estén en la cancha y que se vea menos la mano de quien está dirimiendo estos posibles conflictos. Y, por supuesto, hay que decirlo muy claro, en un ambiente que es el mandato que nosotros tenemos de la elección de 2018 y de 2021 de austeridad. Ese es un tema muy importante. Ahorita hablamos de austeridad, pero Luis Carlos, ¿tú coincides en esta crítica del excesivo protagonismo de quien hoy está al frente del INE, de Lorenzo Córdoba, esta crítica puntual que hace Sergio, o no ves el INE de esta manera? Antes de contestar esto, quiero nada más hacer una aclaración a Sergio. Este mito fundacional del fraude electoral de 2006 sigue siendo un mito, porque hoy no ha habido una sola prueba, un solo video, una sola grabación de aquella conspiración que debió haber existido para hacer un fraude de la magnitud que tiene que tener un fraude para cambiar un resultado. Parte de ese fraude, por eso, Luis Carlos. Sergio, cuéntanos aquí mejor Sergio, el tema del fraude. No, más bien quiero que me digas cuál es la evidencia de ese llamado fraude, porque sigue siendo un mito ese fraude. Fuiste cómplice del Consejo Coordinador Empresarial en la campaña Esperantijo contra Andrés Manuel. No lo paraste. Estoy preguntando Se que me paró digas, a través de acciones que en aquel momento emprendió la representación que tenían ante el INE. Sergio, tú fuiste cómplice de eso. Dime cuál es el fraude. Fraude significa alterar los votos de una elección. Fraude significa una acción concertada para obtener un beneficio que no era dable por la vía jurídico legítima. Y de eso tú fuiste parte. Sergio, no hay duda. Nuevamente, no hay que estirar el significado de las palabras. Fraude, si tú tomas el diccionario de la Real Academia, dice Estamos hablando alterar de política, los Luis Carlos. resultados. Ahora, pero si no fue fraude, ¿qué fue lo que sí hubo que no estuvo bien? Lo que ha habido en México en los últimos 30 años, y yo lo he escrito, y lo hubo en 2021 y lo hubo en 2018, son condiciones deficientes de la competencia electoral, como intento de compra de coerción del voto, financiamiento ilegal de campañas, clientelismo, penetración del crimen organizado. ¿Eso lo ha habido? Sí, sí lo ha habido. Y las condiciones de competencia son muy lamentables. Y para cambiar todo eso... Pero fraude, que significa alterar los votos depositados en una urna, no ha habido, Sergio, ninguna evidencia que en los últimos 30 años... Un fraude genérico del que tú fuiste parte, y eso lo sabemos bajo ese criterio, Sergio, en 2021 hubo fraude. En la consulta de revocación hubo fraude por los intentos de movilización del voto de Morena. Si hablamos de eso, entonces Morena está haciendo fraude. Yo creo que estás haciendo un comparativo que no aplica, Luis Carlos. No, es que, perdóname, Sergio. El momento del 2006 en la historia está grabado en muchos mexicanos y todo el mundo te ubica a ti como parte de ese fraude. Un mito fundacional. Y lo eres. No es un mito fundacional, es una realidad. Bueno, cambiemos de tema porque esto ha sido una repetición. Hemos discutido varias veces ya en este espacio con Luis Carlos Ugalde, incluso casi la semántica de la palabra fraude, y de ahí no salimos de la discusión. Entonces, por eso creo que sería importante pensar, ya desmenuzar un poco el contenido de esta reforma. Imaginarnos cómo hubiera sido la elección de 2006 si estuviese en vigor el tipo de reforma que hoy está proponiendo el gobierno. ¿Qué cosas que pasaron en 2006 no pasarían con una institucionalidad electoral como la que está proponiendo hoy López Obrador? A ver, yo creo que hay que partir de algo que les estás haciendo caer a muchos en error. Hay muchas propuestas, más de 80 iniciativas. La decisión que se tomó en la Cámara es formar un grupo plural para, con base en eso, elaborar una propuesta. Es decir, en este momento no hay una propuesta, hay decenas de propuestas de todos los partidos. O sea, la del presidente no tiene preeminencia. Es una iniciativa. Es una de varias. Evidentemente, nosotros podremos tomar algunos puntos de esa iniciativa y es lo normal en una negociación. Si los partidos políticos se sientan a construir una reforma electoral, es dable que haya perspectivas
puntos o propuestas de los que están Pero construyendo entonces, esa reforma. Solo para electoral. precisar, tú entonces no necesariamente asumes como tuya toda la propuesta que presentó el Ejecutivo Federal. Mira, lo que hemos acordado es asumir todas las iniciativas para a partir de eso construir una propuesta de reforma electoral que hasta el momento no existe. Se está trabajando en ella para llegar a un punto. Ahora, tú mencionaste, Luis Carlos, varios, y te doy la palabra, varios elementos de cosas que pasaron en 2006, donde tú ves que hubo problemas, digamos. Tú no le llamas fraude, pero asumes que hubo ciertas. ¿Con esta reforma se atajarían algunos de estos problemas? ¿O No, no veo que se atajen. Pero Con sí- esta reforma quiero decir la del presidente porque No. es la que más se ha discutido. No, Y no veo porque que no se- podemos discutir 80 aquí, ¿no? Te voy a decir por qué esa reforma no se ataja, pero antes déjame comentar algo que comentó Sergio. Sí. Yo estoy de acuerdo con él en que el árbitro tiene que ser más discreto. Yo estoy de acuerdo con él en que el consejero presidente Lorenzo Córdoba a veces se excede en su postura verbal y habla mucho y critica mucho y creo que debe ser mucho más discreto y más prudente. Menos También, protagónico. Sí, también creo que el INE debiese ser, no se debería de ver, pero para que el INE no se vea, los partidos deben portarse bien. Y la verdad es que una y otra vez en los últimos 30 años los partidos evaden la ley, simulan la ley, hacen cosas por debajo de la mesa y el INE tiene que estar como el papá regañando a los niños. Esa es la verdad. Ojalá los partidos se autorregularan y por lo tanto el INE fuera una institución discreta que no fuera parte del juego. ¿Cómo ves, Sergio? Mira, Luis Carlos, yo la verdad no te he visto a ti decir esto de que Lorenzo Córdoba no es un presidente discreto, que debiera ser más discreto. Te he visto opinar en otros sentidos. ¿Qué te diría yo? El árbitro saca la tarjeta roja o saca la tarjeta amarilla. Fin. Hay un régimen para sancionar a los partidos, a los candidatos. ¿Qué hemos visto? Que eso ha sido utilizado por Lorenzo y por Ciro como una plataforma de proyección y como herramientas de contención para Morena directamente. Ejemplos hay muchos y lo sé porque fui representante de Morena ante el INE. ¿Cuál es el tema de fondo? Yo creo que son dos. Darle certeza a todos los jugadores de que el árbitro sea imparcial e ir por una ruta de austeridad. Me quedo en principio con el tema de la imparcialidad. Para nosotros es muy claro que lo que ha hecho Lorenzo y Ciro y el diseño del sistema per se va enquistando grupos de poder en el INE. Lorenzo y Ciro llevan 12 años. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, fue nombrado ilegalmente por ellos para completar 18 años. Eso no es sano en cualquier democracia. Tú lo sabes, Luis Carlos. ¿Cuándo has levantado la voz por eso? Yo no te he visto levantar la voz y decir, es insano que vuelvan a proponer a Edmundo Jacobo para un nuevo periodo y que dure 18 años. ¿Te parece algo normal? A mí me ¿Te parece algo a mí me racional? parece que el En la profesionalismo marcha es van a positivo. decir eso. ¿Te parece positivo? No sé si la vayan a decir en la ¿Te parece marcha. positivo? Me parece que el profesionalismo es positivo, sí. Yo creo que no. ¿La reelección Yo creo que- de yo creo que- Edmundo Jacobo te pareció una Cuando cosa ocurrió en correcta, 2000, no, el 2010, 2011, sí me pareció correcto porque ha sido un funcionario muy bueno. ¿Te Y eso me parece que parece esté correcto. 18 años? 18 años, no sé cuánto lleva ahorita, no creo que lleve Ha sido 18. nombrado para 18 años. Bueno, creo que ahora que hay cambios sí sería saludable que cambiara, pero a mí sí me parece que un funcionario que lleva más de 10 años lo haga, si lo hace bien lo debe hacer. Edmundo Jacobo no me parece que haya tenido un Bajo papel esa lógica, protagónico. ¿se aplicaría a otros cargos? Que si alguien lo hace bien, siguen esos Los cargos diputados y permanentemente. los Bueno, senadores. ¿qué les parece si vemos algunos de los elementos de la reforma? Porque se plantea, por ejemplo, reducir gastos en actividades ordinarias, cerca de 25,000 millones de pesos. López Obrador dice que el INE es demasiado costoso y que la élite electoral vive en el derroche. Por ejemplo, recién se publicó que Lorenzo Córdoba compró a través del órgano electoral un seguro de 295 millones de pesos con vigencia hasta el año 2025, cuando él deja el cargo en 2023. Esa es una de muchas cosas. Se habla también de la cantidad de asesores, de los sueldos de los propios asesores, de los propios consejeros, de los gastos en comidas, en fin. Derrocha el INE, al menos, digamos, en sus consejeros, cantidades, digamos, groseras. Este podría ser o debería ser un elemento importante como para justificar una reforma, es decir, tener un INE más barato. Creo que sí se puede tener un INE más barato, por supuesto. Creo que se puede reducir el financiamiento público a los partidos, por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces, solamente que hay que ver cómo. Sugerir que se debe eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales me parece excesivo.
Y en el INE se pueden hacer diversas maneras de reducir su costo. Claro que sí. Se puede implementar el voto electrónico, creo que esa es una buena propuesta y se puede reducir. Ajá. Me parece que guiar la discusión del INE y de su funcionamiento en cuánto ganan los consejeros, me parece que es totalmente superficial, porque ese no es el punto de por qué el INE cuesta lo que cuesta. ¿Es superficial? Fíjate que esa es la parte que no entienden. Tenemos un mandato en el 2018 y en el 2021, donde la gente votó por Morena. Porque una de las banderas, las premisas que estaban en nuestra plataforma era la austeridad. ¿Qué quiere la gente? Que haya un ejercicio público austero. Y eso entendido en todos los ámbitos, ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, porque los organismos autónomos reciben presupuesto público. El entender esta realidad social, que la gente demanda que el ejercicio público es una responsabilidad de los servidores públicos. Ahí ha fallado Lorenzo de manera muy grave. Hay un mandato constitucional donde dice que los servidores públicos deben de ganar menos que el presidente. Han interpuesto recursos legales para no hacerlo. Yo no voy a hablar de legalidad, voy a hablar de ética. ¿Debieron reducirse los sueldos los consejeros? Creo que simbólicamente hubiera sido algo positivo, porque eso hubiera simplemente evitado justamente estar pensando en el desempeño del INE con base en el sueldo de los consejeros. ¿Tú te hubieras reducido el sueldo? Simbólicamente yo me lo reduje cuando fui presidente 10%, digo, no había esta discusión, pero creo que simbólicamente sería, bueno, ahora, aplicar esto a toda la estructura del INE me parece que es diferente. Claro. Porque la estructura del INE tiene 20 años ahí, tiene otra lógica de funcionamiento, pero creo que simbólicamente pudo haber ayudado simplemente para no estar en este debate de lo que ganan ellos como símbolo de despilfarro. Hay funcionarios del INE que trabajan en los módulos donde van todos a sacar su credencial, que ganan 8, 9, 10 mil, 11 mil pesos, que no tienen las condiciones ni las prestaciones que tienen los consejeros ni los altos funcionarios. Entonces no hay una equidad adentro del propio INE. Es ser una élite dorada con estos gastos excesivos y con una falta de sensibilidad y una caradura impresionante. Porque no es un tema que Morena traiga per se, es una representación y es un clamor social el que haya un ejercicio público austero. Esa es una realidad, nos guste o no, derivado de las herencias que tenemos de otros gobiernos. Pero hay quien cree que el tema de los gastos excesivos del INE y toda esta cuestión de la austeridad en realidad es algo que se está usando para golpear a la institución. ¿Tú lo ves así o crees que el reclamo por los gastos excesivos de los funcionarios del INE, etcétera, es legítimo? A ver, acabo de decir que me parece que simbólicamente ellos pudieron haberse ajustado a este parámetro del sueldo presidencial, sí. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que si genuinamente queremos reducir el costo de operación del INE, hay que ir a una ingeniería de su operación, hay que cambiar la ley, hay que implementar el voto electrónico, etcétera, etcétera. Ahí te vas a ahorrar más. Estoy diciendo que en el tema de los partidos políticos me parece dañino pensar que si les eliminas el financiamiento público ordinario es la manera de... es ahorrar con machete. Yo estoy diciendo que estoy a favor de una reducción del financiamiento, pero no la eliminación. Claro. Ahora bien, cambiemos el punto de vista. Sergio dice que los consejeros del INE han adoptado una postura excesiva, protagónica, ese es parte del problema. Yo no estoy aquí para defender a nadie. Voy a cambiar la moneda. El presidente de la República, desde el día 1 de su mandato, ha adoptado una postura de ataque sistemático al instituto, focalizando en dos personas que no son lo relevante. La cuestión es el instituto. Al instituto lo ha acusado de cometer fraudes a pesar de que Morena lleva ganando el 60% de las elecciones en los últimos años. Entonces, el presidente está gestando un problema, está gestando un daño a la reputación del instituto con base en estigmas. Y eso es parte del problema de lo que se está discutiendo. Sí. A ver, yo creo que el hacer estos señalamientos no tienen por qué verse como un ataque, Luis Carlos. Yo te lo acabo de decir muy claramente. Tú fuiste parte del fraude del 2006. Eso no es un ataque. Es una descripción de un hecho que sucedió en el 2006. No ha dado una sola prueba. Otro hecho es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son unos protagonistas y se han excedido y han vulnerado su principio. No hablemos de ellos dos. Dime, ¿por qué el presidente dice que el INE comete fraudes si Morena ha ganado la mayoría de las elecciones en los últimos años? Ahí viene otro gran problema de origen. Creer que las elecciones
se ganan por el INE, no se ganan por el INE, se ganan por los votos de la ciudadanía. Claro, pero el presidente dice que el INE hace fraude, Sergio. ¿Por qué lo dice? El INE hace fraudes, por supuesto. ¿Cómo ganan ustedes? Perdóname. Entonces ustedes ganan por fraudes. Perdóname, pero el comportamiento parcial de un árbitro es un fraude. Te lo acabo de decir, aunque no lo aceptes tú. Tú fuiste parte de eso, pero eso es un fraude. Lo que hace Lorenzo y Ciro, comportarse parcialmente, castigar al INE, tener una actitud de opositor, siendo árbitro, es un fraude. Sergio, perdóname, pero eso es estirar un concepto al extremo de que esto se vuelve lo que tú quieras decir. El presidente dice que hace fraude el INE. Es que aquí está el problema. Es que ya estamos otra vez en la discusión semántica sobre la palabra fraude, a la cual cada quien le da la definición que quiere. Ahora, vuelvo a la pregunta original que surgió. ¿Por qué creo que no es un momento apropiado para hacer una reforma? Porque si realmente queremos beneficiar a la democracia mexicana en los próximos 30 años, hay que tener un diagnóstico compartido. Si no hay un diagnóstico compartido, no vamos a poder caminar nada porque cada quien va a proponer cosas muy disímbolas. Y como en este momento la postura del presidente es que el INE es el problema, y la postura de otra parte de la mesa es que el INE es parte de la solución, que se le puede mejorar, por supuesto, que los consejeros pueden ser menos protagónicos, por supuesto. Pero otros piensan eso. Mientras no se resuelva y haya un balance en el diagnóstico, no hay manera de encontrar una medicina apropiada. Ese es mi punto. El presidente propone que la elección de consejeros y magistrados sea por voto ciudadano. Yo confieso que es una de las cuestiones que más me saltan de la propuesta presidencial. Unos creen que someter esto a votación pues facilitaría que se elijan consejeros afines a los partidos mayoritarios. Otros creemos que además es algo simple y sencillamente inoperante, que ni siquiera se ha aterrizado bien en cómo sería este planteamiento. Y otros dicen, pero pues de todas maneras ya son los consejeros, ya se distribuyen por cuotas partidistas, ya ha pasado otras veces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se justifica realmente esto de elegir a consejeros y magistrados por voto directo? Porque por algo no sucede en ningún lugar del mundo, ¿no? Por algo. ¿Cuál es el tema? A ver, ese es un punto importante que se ha esgrimido. Es que no hay ninguna experiencia internacional para hacer eso. Tenemos que esperar a que alguien más lo haga para hacer algo. No podemos crear algo diferente. O solo si alguien más hace algo diferente, ya podemos nosotros imitarlo. Creo que ese no es un argumento. ¿A qué voy yo? Al tema del origen de fondo. Luis Carlos Ugalde aquí presente. La elección de consejeros se manejó durante muchos años como un tema de cuotas, donde respondían a políticos vinculados con partidos políticos. Así se gestó el fraude de 2006. ¿Qué queremos nosotros? Buscar un mecanismo, proponer un mecanismo donde no existe esa vinculación directa con yo te designé, sino que respondan o tengan una responsabilidad con la población, con gente que se pronuncie para darle un mandato a una persona para que funja como árbitro y para que sea imparcial. Y que no dependa de un político que le puso el dedo para que haga lo que él quiera y haga fraude en concepto lato sensu, en mi concepto de fraude, a favor o en contra de otro partido. Esa es la razón de fondo. Pero digamos, se ha hablado mucho, por ejemplo, de la austeridad, y esto haría el INE todavía mucho más caro, someterlo a votación directa. O sea, ¿tú cómo te lo estás imaginando que se haría esta elección de magistrados electorales y de consejeros? Bueno, la propuesta en la iniciativa del presidente es que haya candidatos por parte de los tres poderes del Estado, en una lista, digamos, y que ésta sea sometida a votación, en una papeleta, más o menos, ¿no? No hay mayor, digamos, detalle sobre cómo pudiera ser. ¿Cuál sería el tema? Yo creo que implicaría un costo, toda elección tiene un costo, pero el costo de la democracia también vale la pena hacer un ejercicio novedoso. Yo creo que quienes descalifican la propuesta del presidente por tener conceptos novedosos se quedan cortos en su argumentación. A ver, yo voy a quedar corto, ahora déjame argumentar a mí. Por favor. Imaginemos que se aprueba la reforma en diciembre. Se tendría que organizar una elección nacional en 2023. ¿Cuánto nos va a costar una elección nacional? Porque pues, todos los mexicanos deben poder ir a votar. Pues te va a costar 1,000 millones, porque solamente hay elecciones en Coahuila y el Estado de México. Entonces el INE va a tener que instalar casillas en todo el país. Luego, segundo paso,
¿quién va a proponer a los consejeros? Sergio acaba de decir que si los partidos designan consejeros, estos responden a ellos. Este es parte del problema del sistema que ha habido. Por supuesto que ha sido un problema. Pero ahora, ¿quién va a elegir? El gobierno elige 20 candidatos, o sea, López Obrador. Obviamente el presidente va a elegir gente con la que tiene empatía. Luego el Congreso, donde Morena tiene mayoría, va a escoger otros 20. O sea, la mayoría de ellos van a ser gente con simpatía por Morena. Y el Poder Judicial no sé qué haga. Lo que pasa es que estos 60 candidatos, la mayoría van a ser gente cercana al gobierno, a Morena. Y luego, esto contradice la lógica de Sergio. Quienes nominan a los candidatos a consejeros son los partidos políticos en el fondo. Y luego tienes que hacer campaña. ¿Cuánto tienes que tener en la bolsa para hacer una campaña para consejero? ¿5 millones? ¿10 millones? ¿Quién va a lanzarse de consejero si tu sueldo tiene que ser menor al del presidente? Solamente quien tenga vínculos con gobernadores de Morena, o quien tenga mucho dinero, o quien tenga un sindicato que le pague. O sea, lo que dice Sergio se contradice, porque en este modelo del presidente López Obrador va a ser más oneroso, va a ser más caro y vas a estar más supeditado a los intereses de los partidos. Por eso creo que el modelo es muy ¿Cómo te lo pernicioso. imaginarías? Mira, la parte, el tamiz que omite Luis Carlos es que va a haber ciudadanos que van a votar en la urna y son los que van a tomar la última palabra. ¿Qué te diría yo sobre el tema del costo? Es una elección donde hay que ir avanzando hacia procesos más democráticos. Nosotros en Morena sí hemos impulsado el que haya una democracia más participativa. Lo impulsamos con este ejercicio de revocación de mandato, con la consulta popular. Nosotros impulsamos esa reforma. Nosotros fuimos quienes impulsamos que se ejercitaran esas reformas. Ahora estamos tratando de generar un mecanismo donde la ciudadanía participe en la elección de los consejeros. Esgrimir el tema del dinero parece un contrasentido. O sea, defienden el seguro de Lorenzo Córdoba, defienden su aguinaldo de 700,000 pesos, No, yo no defiendo pero a no Lorenzo. quieren, pero no quieren Sergio, tú que vayamos a empezaste- una elección donde tengan legitimidad. Sergio, legitimidad. Legitimidad por el ¿Quién te voto va a popular, votar? dale legitimidad. Perdóname, Luis Carlos, perdón. Van a ser los movilizadores los que van a Perdón, ganar la Luis elección Carlos, y van a ser la los gente gobernadores. piensa y vota, ¿eh? Perdóname, la tasa de La gente participación piensa y va vota. a ser muy baja, Sergio, como lo fue en la consulta de revocación de mandato. Eso no lo sabes porque nunca ha quién sucedido. ¿Quién va a votar por un consejero cuya oferta es cumplir la ley y cumplir la Es ley? garantizar condiciones de equidad para el ejercicio del poder público de quien pretenda acceder a él. Sergio, tú empezaste esta mesa diciendo que hay que ahorrar dinero y ahora están proponiendo A ver, un ojo. mecanismo para gastar Ojo. dinero. Vamos a ahorrar dinero en los gastos superfluos y en la burocracia dorada del INE. Ahora, pero déjame es introducir dable un tema introducir dinero, Hace unos inversión días en democracia. Surgió una polémica por una encuesta de opinión pública sobre la reforma electoral organizada por el propio INE, que es bastante reveladora, digamos. El ejercicio mostró que la percepción sobre la reforma electoral en general es bastante positiva. 93% de los encuestados dijo estar de acuerdo en que se le destine menos presupuesto a partidos políticos. Al 87% le pareció adecuada la reducción del número de diputaciones y senadurías. Y el 74% sobre este tema que estábamos comentando dice estar de acuerdo en que se reduzcan los gastos de la INE. También el 78% de acuerdo en elegir a consejeros y magistrados por voto directo. Es decir, pues parece que la gente estaría de acuerdo con elegir a consejeros y magistrados. Digo, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que no me imagino que que el árbitro de un partido de fútbol sea electo por las hinchadas de uno y otro lado. Me parece que los árbitros no se someten a la votación, pero por algo la gente piensa de esa manera. Por algo la gente está respaldando Por esa las propuesta. experiencias Hay que algo hemos ahí en la tenido. sociedad que sí nos invita a reflexionar, ¿no creen? Por supuesto que esto suena bonito. Quitarle dinero a los partidos que son tan antipáticos para la población suena bien. Es como no pagar impuestos. Todos dirían, no quiero pagar impuestos y eso no significa que haya que legislar para eliminarlos. Escoger a los consejeros, si me dan una opción de escoger más y más cargos, por supuesto que voy a decir que sí, pero ¿qué tal si a la gente le explicamos las implicaciones de esto? Oye, ¿te gustaría que los consejeros gastaran 5 o 10 millones de su bolsa para llegar al cargo? ¿Te gustaría que los
los consejeros tuvieran que hacer campaña en todo el país y sean postulados por los partidos. Hay otras maneras O de sea, tú dirías que con esto de la reforma electoral no te someterías a lo que crea la mayoría. No, bueno, si nos sometemos. Es más bien un tema de expertos. Los políticos tienen una labor doble, escuchar a la gente, por supuesto, pero también hacer lo que es correcto para el país y no siempre lo que dice la gente, no pagar impuestos, es lo que es mejor para el futuro del país. ¿Qué piensas, Sergio? Yo creo que hay mucha diferencia entre no pagar impuestos y involucrar a la gente en más ejercicios de democracia participativa. Y sobre todo, voy con lo que inicié este debate, las experiencias de los árbitros que hemos tenido. Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde aquí presente, nos lleva a buscar soluciones diferentes para no caer en esos errores, donde involucremos a la sociedad para que sientan una corresponsabilidad quienes funjan como árbitro de responderle al pueblo, que es quien se pronunciaría por ellos, por elegirlos. Bueno, el 70%... Ahora, Sergio, tú has hecho campaña y has visitado, y has hecho tocatocas, y has ido casa por casa a hablar con gente. Y yo creo que has visto cómo a veces la gente ni siquiera entiende la diferencia entre un alcalde, un diputado, un senador, un presidente municipal. O sea, digamos, ya votamos en algunas elecciones por demasiadas cosas. Si además les decimos, tienes que votar por consejero, tienes que votar por magistrado, no estamos creyendo que la gente está de pronto más informada en el funcionamiento de nuestro sistema político de lo que realmente están. Justamente por la experiencia que he tenido en campo, yo te puedo decir, Hernán, que la gente está mucho más informada de los que muchos creen. No todo es llevar a la gente, ni son robots. La gente piensa y vota pensando. Vota con una convicción y sabe por qué vota. He tenido experiencias donde la gente distingue claramente entre un diputado federal y un alcalde, por ejemplo. Experiencias muy claras donde la gente cada vez sabe qué hace cada quien. Y creo que esa es la apuesta que debemos de hacer. No al revés, Luis Carlos. Decir, oye, la gente no va a saber por qué va a votar, caray. Mejor hagamos una campaña para decirle a la gente y que tenga cultura cívica y que sepa por qué votar y se involucre. Le estás apostando tú a la ignorancia. No, Sergio. Yo lo que temo es que López Obrador o el presidente en turno va a designar en el fondo a los consejeros electorales y eso es lo que yo no quiero. Que el gobierno sea el que manipule al órgano electoral, porque si el gobierno nombra 20 candidatos... Hubiera renunciado cuando te designaron a ti, Luis Carlos Ugalde, te designó el poder. Déjame acabar de hablar. Esos 20 candidatos van a tener el apoyo del gobierno y del partido oficial y van a tener más dinero y van a tener más recursos y más visibilidad y ellos son los que van a ganar con más votos. Segundo tema, la gente... O sea, ¿tú sí crees que la reforma está hecha planteada por el presidente López Obrador para controlar al INE, digamos? Yo creo que... Pero decía, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín el lunes en La Hora de Opinar. Decía que el presidente está planteando esta reforma, decía, porque se siente inseguro de que su partido pueda ganar las elecciones presidenciales de 2024 y entonces quiere controlar al INE. Yo creo que... ¿Tú compartes argumentos de ese tipo? Yo no voy a adjudicar motivaciones al presidente porque no sé qué está pensando. Yo lo único que digo es que la consecuencia de esta medida es que los consejeros van a ser activistas, políticos profesionales, gente que le invirtió 5 o 10 millones y que trae más compromisos que el método actual y que por lo tanto van a ser políticos actuando con base en lo que canta la porra. Ese es lo que a mí me preocupa y creo que politizarías al INE más allá de lo que es actualmente. Creo que no quisiera que nos enfrasquemos solo en esta discusión. Está también el tema de la reducción de financiamiento a los partidos políticos. Yo celebré que se reduzca finalmente el financiamiento a los partidos porque es grosero y excesivo, pero cuando revisamos bien la propuesta lo que vemos es que se les va a quitar financiamiento cuando no están en campaña, es decir, que van a tener que mantener sus estructuras burocráticas con sus propios recursos. Y ahí dices, híjole, ¿cómo va a ser esto? A ver. ¿Es una buena propuesta esta? El fin de los partidos políticos es permitir que los ciudadanos accedan al poder público. Sí. Al poder público se accede a través de las elecciones. Los partidos políticos tienen esa finalidad. No está dentro de las finalidades de los partidos políticos el que puedan mantener una burocracia permanente. No es la idea. ¿Qué ha sucedido?
Primera, es excesivo el gasto de los partidos políticos. Nosotros hemos propuesto la reducción. En la legislatura pasada, donde también era diputado, 2 veces lo llevamos al Pleno para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos y no se logró la mayoría, en 2 ocasiones. ¿Qué se propone en la iniciativa del presidente? Que haya financiamiento para campañas y que para algo que se llama gasto ordinario, que es lo que tú bien señalaste, Hernán, que es mantener esas burocracias, pues no se dé ese financiamiento, que se pueda dar a través de vía de financiamiento privado, por ejemplo. Yo creo que la gente está de acuerdo en que no haya ese gasto para mantener... Pero tú te sentirías cómodo, perdón que te interrumpa, con que la estructura burocrática de Morena fuera mantenida por un conjunto de empresarios, por ejemplo. Es que hay que ir quitando... Porque eso condiciona también... No, es que hay que ir quitándose el tema de estructura burocrática. ¿Por qué una estructura burocrática? Bueno, la estructura partidista, ¿Cuál es el como fin? la queramos llamar, pues. A ver, quien está en un partido político y en el ideal está por convicción a lo que postula ese partido político o es empleado del partido político. Son cosas muy diferentes. Si tú estás hablando de una estructura política para ser mantenida con dinero, entonces estamos distorsionando la finalidad de los partidos políticos. ¿Qué te digo con esta iniciativa del presidente? Está tocando problemas de raíz que consideramos como verdades absolutas, pero no podemos considerar como una verdad absoluta que un fin de los partidos políticos sea mantener burocracias. Porque eso en ningún libro de teoría política lo dice, Luis Carlos. La finalidad de los partidos políticos es permitir que los ciudadanos accedan al poder público. ¿Tú cómo ves esta propuesta en lo que hace al financiamiento Mira, de los yo partidos? he escrito hace muchos años que el exceso de dinero ha podrido a los partidos políticos en México. Y por Tanto de recursos públicos como de privados. financiamiento ilegal de campañas, que es una cantidad a veces mucho mayor que el financiamiento público. Segundo, por lo tanto, estoy a favor de que se reduzca. ¿Por qué no estoy a favor de que se elimine? Porque yo sí creo que los partidos, y al menos en México, tienen la obligación de dar capacitación y educación cívica que a veces no la dan, de mantener estructuras para vigilar a los gobiernos locales, de hacer activismo y campañas permanentes. Yo sí creo que los partidos no pueden existir en un año electoral, luego desaparecer y volver a existir en otro año electoral. Yo sí creo que se requiere una estructura mínima y para la cual requieren recursos. Entonces yo estoy a favor de que se reduzca. Eliminar me parece que es demasiado drástico y que va a acabar con algunos de ellos. Y muchos de ellos van a recurrir a lo que ya recurren, que es dinero debajo de la mesa. Yo lo que creo es que puedes reducir el financiamiento público y obligarlos a que vayan a tener más financiamiento privado de gente. Y creo que esa sería una mejor combinación. Interesante. Ahora, el otro tema es lo de los soples. A mí me suena razonable no tener una doble burocracia, tener un Instituto Nacional Electoral pues, más centralizado. El tema de los soples lo veo bien. Igual sería bueno que se lo expliques un poco a la gente. Y está también esta idea de acabar con los tribunales locales, porque pues, se dice, pues al final todo termina dirimiéndose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, que de una vez vaya todo para allá. Son 2 cosas. Las 2 pretenden ahorrar recursos. Una quizás es mejor idea que la otra. Digo, creo que lo de los soples se justifica más. Lo de acabar con los tribunales locales, tengo algunas dudas. Pero a ver, ¿por qué no nos lo explicas? A ver, en la reforma de 2014 se pretendió quitarle el poder a los gobernadores que designaban a los consejeros de los institutos electorales locales. Se les cambió el nombre a OPLES para que los designara ahora el INE. ¿Qué sucedió? Pues fue una bolsa para Marco Baños, para Lorenzo y para Ciro. Todos los consejeros, o un 90% de los consejeros de los OPLES el día de hoy, provienen de esa Ellos metieron a su cuerda gente. comunicante. Metieron a su gente y gente que ellos condicionaban y gente que ellos manejan. Pero además, en el diseño institucional, la suprasubordinación de los OPLES con el INE hace que no puedan hacer casi nada que el INE no les diga. Y que el INE no les mande. Y están esperando los formatos del INE. Y están esperando toda la información. ¿Para qué OPLES? ¿Para qué los OPLES? Yo propuse desde la legislatura pasada una iniciativa para eliminar a los OPLES y que fortaleciéramos las estructuras del INE en los estados, porque el INE tiene 32 oficinas estatales y 300 oficinas distritales, más aparte la de los OPLES. Fortaleciéramos
las oficinas del INE para que ellos llevaran las elecciones federal y locales aplicando las leyes locales. Ojo, porque no es lo mismo Oaxaca que Ciudad de México. Tiene particularidades en su ley local. ¿Qué haría el INE? Pues aplicar la ley local para la elección de Oaxaca o del estado que fuera. Y eso generaría una dinámica diferente. Yo sí difiero en el caso de los tribunales electorales locales. Creo que los tribunales electorales locales hacen un trabajo que coadyuva en la impartición de justicia en la cadena impugnativa. El análisis de los asuntos que resuelven son confirmados en muchas ocasiones en otras instancias, y además el gasto es muy menor comparado con el gasto que tienen los soples. Entonces creo que sí hay que hacer una distinción. Entonces, ¿sí mantendrían los tribunales locales? En lo personal yo pienso que deben mantenerse los tribunales locales. Interesante. Yo pienso que el INE puede hacer todas las elecciones, sí creo que las puede hacer, y que los soples podrían ser sustituidos, por supuesto que sí. Preferiría un país en donde los estados hicieran bien las cosas y no tuviera que haber esta centralización. A mí no me gustó la reforma de 2014, pero ya que el INE está a la mitad del río, creo que vale la pena cruzarlo y que el INE se encargue de todo. Estoy a favor. De los tribunales electorales ha habido una gran crítica en muchos lugares del país de que se han vuelto también capturados por el gobierno del estado, sea cual sea el gobierno, PRI, PAN, Morena, y que por lo tanto... Bueno, pero también el Tribunal Electoral Federal está capturado por... Y que por lo tanto, mejor que las impugnaciones lleguen directamente a la sala regional. En este tema, yo también tiendo a pensar que podría hacerse así y podría encontrarse una buena fórmula. Bueno, interesante que aquí hay cierto consenso. Podrían ya empezar a negociar la reforma ustedes. Está también el tema del voto electrónico, que me imagino que ahí también hay consenso en la mesa. Ahora, hay un asunto muy polémico, ¿no? Yo sí te voy no a hay decir consenso algo. en la mesa. A mí me parece que el tema del voto electrónico hay que tomárselo con calma. Ajá. No es un ahorro tan significativo como tú lo tratas de esbozar, Luis Carlos. La inversión inicial es fuerte, importante, lo sabes, y hay que renovar esos equipos cada momento. Y creo que también las condiciones de incertidumbre que muchas veces se han venido dando por la manipulación de encuestas pueden conllevar a un clima de crispación si no hay una certeza en lo que se está votando. Creo que hay que tomarlo con mucho cuidado y con mucha calma. Ahora, en Brasil hay un sistema electrónico que al único que se le ha ocurrido cuestionarlo en la historia es a Bolsonaro, que en general funciona muy bien. ¿Por qué no podríamos tener un sistema? Yo creo que si se hace un mecanismo gradual de decir, de aquí a 2033, todas las elecciones van a ser electrónicas y vamos haciendo pruebas piloto gradualmente. Puedes instrumentar un modelo en donde dejas una copia en papel para que cuando se quiera auditar se pueda auditar. Yo creo que a la larga te ahorra dinero, hay que hacer una inversión fuerte, pero a la larga te ahorra dinero, te hace más preciso el conteo de los votos y más oportuno. Okay. Creo que eso ayuda. El otro tema polémico es la conformación de las cámaras. La iniciativa plantea, reducir el número de senadores, acabar con estos senadores plurinominales que no representan propiamente a ninguna entidad de la federación y que creo que es un contrasentido. Bien. Luego, la Cámara de Diputados, que hoy tiene 500 diputados, 300 de representación directa y 200 de representación proporcional, electos en 5 circunscripciones, se pasarían a elegir a través de un esquema completamente diferente, que es un esquema interesante porque yo me acuerdo que se decía, quieren acabar con los pluris, quieren sobrerepresentación, y al final no solo no acabaron con los pluris, sino que el planteamiento ahora es que todos sean pluris y que sea una representación pura, es decir, que se elijan 300 diputados, que las listas sean por estados. Y bueno, ahí yo sí creo que esta es una propuesta que vale la pena reflexionar, que tiene pros y contras, pero bueno, por ahí ya empecé a escuchar que afectaría a las minorías, por ejemplo, en ciertas entidades del país con poca población, donde sería muy difícil que partidos minoritarios puedan acceder a las cámaras, en fin. ¿A favor, en contra? ¿Cómo ven ese tema? A mí me parece que... Primero, a mí me llama mucho la atención que el gobierno nos dijo durante mucho tiempo que se trataba de laminar a los pluris y al contrario, de lo que se trató fue de que todos sean pluris.
Bueno, es una sorpresa quizás positiva. No, se lo sería si no fuera porque López Obrador la semana pasada siguió diciendo que los pluris eran achichincles, que eran muy caros. El secretario de Gobernación fue a Nuevo León y dijo que se estaban proponiendo eliminar a los pluris. Entonces, a mí simplemente quiero dejar esto porque no hay claridad dentro del mismo gobierno de qué dice la propuesta. Pero entrando a la propuesta... O más bien en cómo explicar la propuesta hacia afuera. No, porque si el presidente está atacando a los pluris y su propuesta convierte a todos en pluris, entonces está Pero criticando... pluris que hacen campaña en el territorio, que es distinto. O sea, ya no es pluris nombrados desde el centro, sino pluris que tienen que tener necesariamente un arraigo social en sus estados. Ahí cambia mucho la cosa, ¿no? A mí me parece que el problema, lo dijiste tú y es medio técnico, es este sistema sí funciona en entidades grandotas que tienen 7, 8 diputados, pero en entidades pequeñas como Colima, que tiene 2, vas a dejar fuera a muchos partidos minoritarios. Entonces ahí los vas a sacar de la jugada. En otras entidades como la Ciudad de México van a tener representación. A mí lo que me preocupa de esto nada más es que si ya tenemos un vínculo muy difuso con nuestros diputados, pero finalmente sabes quién es tu diputado porque has visto sus fotos, con esto se elimina eso y a mí eso es lo que no me gusta. A mí me gusta la proporcionalidad. De hecho, esta propuesta genera un poco, corrige un poco la desproporcionalidad que hay en la Cámara actualmente. Beneficia, con los números actuales, beneficia al PRI y al MC, pero me preocupa que ese vínculo se nos rompe. Ahora, Reforma ha sacado planas donde dice que el que se va a beneficiar es Morena y te muestran incluso los gráficos de... Yo todavía no veo que se vaya a beneficiar Morena. De hecho se perjudica. Bueno, mira, qué interesante. A ver, un Lo poco dice el experto en temas electorales. A ver si Reforma te cita en primera plana, porque no sé si has visto las primeras planas de Reforma sobre este tema. Son de lo más tergiversado que uno pueda ver. Bueno, a ver, un poco para explicar a Luis Carlos. A lo que se refiere el presidente es a la coexistencia de los diputados pluris con los de mayoría. Ajá. Estamos en un sistema mixto, donde se eligen 300 directamente y indirectamente, aunque sí vota la gente por ellos, a los de las listas. ¿Qué pretende la iniciativa? Que haya una votación por partido, por persona, en listas de partidos, que sí podrían hacer campaña, sí podrían estar su foto en el estado que fuera. Aquí, Hoy no pueden hacer campaña los pluris. Sí pueden hacer campaña también. También pueden hacer campaña. ¿Qué te diría yo? A ver, si el tema es, van a desaparecer las minorías, ok, ¿hasta qué punto la minoría debe tener existencia en una representación directa? Voy al caso de los cargos ejecutivos. Si en los cargos ejecutivos una minoría no gana, no tiene representación en ese poder ejecutivo. Hablemos de una gubernatura, de una presidencia municipal. Y lo que se pretende es darle la vuelta, Hernán, para decir es que tienen que estar presentes estos pocos. Estamos de acuerdo, pero en parámetros de normalidad, no forzando una sobrerepresentación de personas o de partidos que no tienen el apoyo popular. Y lo que se pretende hacer es que por estados, dependiendo de la población, haya una proporción de diputados. Digamos, Veracruz tiene 20 distritos federales, pues habría 20 diputados. Colima tiene 2, tendría 2. Tú me dirías, es que Colima podría quedar representada. Sí, pero Colima tiene menos población. Tú quieres meterle más diputados a Colima, pero no encaja en una lógica de proporción. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero le quisiera pedirles una conclusión. Al final de todos los temas que trae la reforma, ¿qué rescatan como positivo? ¿Qué ven como negativo? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo creen que va a avanzar esta discusión? Yo personalmente creo que no se va a aprobar por lo menos la propuesta presidencial. Creo yo que es más, me parece que no se pensó para que pase. Esa es mi sospecha. Pero bueno, se pensó para otras cosas, pero no para que pase. Si no, creo que hay cosas que hubieran cuidado más. Por ejemplo, esto de la elección de consejeros y magistrados. Hay cosas que el hecho de que no estén bien pensadas me hace pensar que el presidente trae otros cálculos en la cabeza, pero no necesariamente que pase esta reforma. Pero bueno, les dejo a ustedes el cierre.
Yo creo que la propuesta del presidente tiene algunas cosas positivas que ya señalé en la mesa. Sí, ¿Quieres recapitular? me parece que es positivo el voto electrónico, me parece que es positivo acotar el tamaño de los congresos locales con base en un criterio también poblacional, me parece que es positivo acotar el tamaño de las regidurías en ayuntamientos con base en un criterio poblacional, me parece que lo de los soples, si se hace bien, puede funcionar, igual que lo de los tribunales electorales. Por lo menos 4 o 5 cosas positivas sí le ves. Lo otro, lo del INE, lo de quitarle, por cierto, que no platicamos el control y el diseño del padrón electoral me parece gravísimo, pero sobre todo el tema del nombramiento de los consejeros por voto popular me parece que en sí mismo eso es tan nocivo que ya con eso habría que oponerse a la reforma. Y el tercero, creo que no ayuda ni las posturas que pueden tener algunos consejeros del INE, ni la postura del presidente atacando. Y creo que el momento no es propicio para realmente hacer una reforma en donde todo mundo quede satisfecho que lo que se acordó es bueno para el país. Y por lo tanto, dado que no veo que haya interés por parte del presidente de escuchar a los demás y decir, es correcto, vamos a acercar posturas, creo que es un mal momento para hacerlo ahora. Yo creo que quienes argumentan sobre la reforma, como lo hace hoy Luis, tratan de disfrazar una postura de no. Dice que tiene cosas buenas, pero en realidad dice no. No debe ir la reforma que propuso el presidente. Y creo que parten de otro error. Entender, y hay que repetirlo muchas veces, que la propuesta de reforma que en su caso la Cámara de Diputados va a someter al Pleno se está construyendo. Todavía no existe. Se están anteponiendo a algo, porque traen una clara agenda política. Se ha convertido Lorenzo Córdoba y Ciro en estandartes de la derecha para una agenda política, y eso también hay que decirlo con claridad. Lo que hace Luis Carlos es defenderlos en el fondo, diciendo que esa reforma no debe ser, y usar como estandarte a estos árbitros. Yo creo que lo que queremos es no llegar a esos extremos de lo que pasó en el 2006, que no queremos que vuelva a suceder, y no queremos volver a tener otro Lorenzo Córdoba, sin duda alguna. Una última pregunta que me surge. Sergio, ¿tú estarías de acuerdo en que se aprobara una reforma sin el suficiente consenso, sin que los principales partidos estén de acuerdo y solo con los votos de Morena, aliados y PRI? ¿O en esas condiciones mejor no aprobar reforma porque se puede anticipar un conflicto electoral? A ver, ¿qué te voy a decir? En 2024. El grupo plural que se integró está conformado por todos los partidos, salvo por MC, que se autoexcluyó. Se lo dije hace poco a Álvarez Maínez, que la responsabilidad política que tiene MC la está él dilapidando al autoexcluirse de una obligación que tiene como parlamentario de dialogar con los demás grupos sobre una propuesta que existirá, pero que todavía no existe. Se está anteponiendo a decir que no a algo que no se ha dado. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo en este grupo plural va a rendir un fruto donde va a haber consenso de los grupos para una posible reforma electoral. Interesante. Yo creo que debe haber un ejercicio de consenso. Creo que es lo mejor. Y creo que si hay temor, Sergio, es porque en la reforma eléctrica se hizo foros parlamentarios, se trató de construir una propuesta de todos y al final el presidente dijo, va la mía. Pero es distinto, ¿no? Yo creo que el presidente puede hacer bien valer su mayoría en un tema como la reforma eléctrica. Mi duda es si se vale en un tema electoral donde necesitas que todos los jugadores estén de acuerdo, si se vale solo pasar una reforma haciendo valer la mayoría. Pero además es falso lo Porque que siento dijo. que nace muerta una reforma así. Es falso lo que dijo Luis Carlos. En la reforma eléctrica, la oposición hizo una contrapropuesta, 12 puntos. Nosotros le dijimos, vamos con 9 de esos 12. ¿Dónde está la imposición? Hubo diálogo, hubo comunicación. Pero había una cerrazón de origen, que es lo que está pasando ahorita con algunos actores políticos que básicamente son los que andan defendiendo o que anda moviendo Lorenzo. Que ni siquiera los visualizo en algunos partidos de oposición que sí tienen la intención de ir hacia una reforma. Es un tema que, lo digo muy claro, están moviendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y se está valiendo de algunos personajes como Luis Carlos Ugalde y otros para defender algo y que es tomado por algunos actores políticos.
Bueno, les agradezco mucho que Gracias. hayan venido al Octágono. Gracias, Sergio. Gracias, Luis Gracias, Carlos. hermano. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima.